En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita, chambrita o cardigan para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. La chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso, como les digo, es para niños y niñas de 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos un bebé recién nacido hasta más o menos 4 a 5 añitos. En la caja de información que está justamente aquí abajo, nada más presionen el título del video y la caja de información se abre. Allí les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. También en la caja de información les voy a dejar el link de la mantita que hice para que haga conjunto, así es que espero que les guste. Ahora, para tejer esta chaquetita, esta es la lana que usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Usé en dos colores, miren ahí está. El color principal es el color blanco. Para el color blanco van a necesitar un total de 153 gramos. En el color rosa nada más necesité aproximadamente 17 gramos. Así es que ahí está. También van a necesitar un total de 5 botones. Los botones son de 13 milímetros, pero pueden usar también 12, 13 o hasta 14 milímetros. Y esta es la mantita, miren, que les mostré ya en el canal. En la caja de información, como les digo, les voy a dejar el link. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Así es que asegúrense de ver el inicio del video si necesitan esa información. También al final del video siempre les dejo las medidas ya de la chaquetita terminada. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 58 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 12 pulgadas, que son más o menos 30.5 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con la primera vuelta. Bueno, para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, que es esta, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente, y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo un punto bajo en cada cadena. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 57 puntos bajos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 57 puntos bajos. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y empezando encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora, en el siguiente punto bajo, que es el segundo, voy a hacer una conchita. Estas conchitas siempre van a consistir de 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahora, en total vamos a hacer 4 conchitas. Tengo una, me voy a saltar el siguiente punto bajo y en el siguiente voy a hacer otra conchita. Ahí está, tengo 2, me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer la tercera conchita. Me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer la cuarta conchita. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es la primera esquina. Miren, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente, en este punto voy a hacer un punto B. Cada uno de los puntos B va a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahí está. Esta va a ser una de las esquinas. Vamos a poner un marcador en el centro de este punto B, marcando esta primera esquina. Ahora voy a continuar y voy a hacer los puntos para la manga.
lo mismo, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer una conchita. En total, para la manga también voy a hacer 4. Ahí está. 2 puntos altos, cadena, punto bajo, me salto uno y en el siguiente otra conchita. Me salto uno y en el siguiente la tercera conchita. Me salto uno y en el siguiente vamos a hacer la cuarta conchita. Ahí está. Tengo 4 conchitas para el hombro o para la manga. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda esquina. Y ya saben, hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Ponemos un marcador en el centro de este punto B. Y ahora vamos a continuar para la espalda. Para la espalda voy a hacer un total de 8 conchitas. Así es que me voy a saltar uno y en el siguiente punto bajo hago la primera conchita para la espalda. Ahí está. Me salto uno y en el siguiente punto bajo hago la segunda. Y así voy a continuar hasta tener un total de 8 conchitas para la espalda. Así es que continúen. Nos vemos ya cuando tengamos estas 8 conchitas para mostrarles la tercera esquina. Terminé de hacer las 8 conchitas para la espalda. Tengo 2, 4, 6, 8. Ahora me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer la tercera esquina. Hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Ponemos un marcador marcando esta esquina. Ahí está. Ahora voy a hacer 4 conchitas. Estas conchitas van a ser para la segunda manga o el hombro. Me salto un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer una conchita. Ahí está uno. Me salto uno y en el siguiente hago la segunda conchita. Me salto uno y en el siguiente vamos a hacer la tercera conchita. Me salto uno y en el siguiente hacemos la cuarta conchita. Ahí está, tengo 4 conchitas, 1, 2, 3, 4 para el hombro. Ahora vamos a hacer la cuarta esquina, me salto un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto B. Aquí está la cuarta esquina, ponemos un marcador y ahora vamos a trabajar 4 conchitas para el segundo delantero y lo mismo, me salto uno y en el siguiente hago la primera conchita y así hasta tener estas 4 conchitas. Aquí al final nos va a sobrar un punto, así es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cómo la vamos a terminar. Estoy al final de esta segunda vuelta, aquí está la última conchita. Para terminar esta vuelta, en este último punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 24 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 4 conchitas, cada uno de los hombros o las mangas tiene 4 conchitas y para la espalda tenemos 8 conchitas y tenemos 4 de estas esquinas. Ahora, en las siguientes vueltas vamos a estar haciendo los aumentos en estos puntos B. Vamos a hacer una conchita encima del punto alto. En el espacio de cadena vamos a hacer un punto B y en el siguiente punto alto voy a hacer una conchita. Así es que les muestro. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí tenemos 4 conchitas. En el espacio de cadena de cada conchita vamos a hacer una conchita que va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Estas conchitas vamos a estar haciendo este punto bajo en realce por frente. Así es que en el siguiente lo mismo. Vamos a hacer una conchita con un punto bajo en realce por frente. Ya no lo estamos haciendo a un lado, lo hacemos en realce.
Otra vez más, en la tercera conchita, repetimos lo mismo. 2 puntos altos, cadena, un punto bajo en realce por frente. En la cuarta conchita, lo mismo. Ahora tenemos la primera esquina, tenemos el marcador marcando el espacio de cadena y tenemos 2 puntos altos en este punto B. Punto alto número 1 y punto alto número 2. En el punto alto número 1 vamos a hacer una conchita así como hicimos estas aquí. Hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo en este mismo punto. Miren, ahora tenemos el espacio de cadena. En el espacio de cadena hacemos un punto B. Lo mismo, un punto alto, cadena, punto alto y vamos a regresar el marcador para marcar este espacio de cadena. Ahora, en el segundo punto alto voy a hacer otra conchita. Estas conchitas que hacemos en estos puntos altos son los aumentos para cada sección. Por ejemplo, aquí miren, para el delantero ya agregamos una conchita, que es esta que hicimos aquí encima del primer punto alto. Y esta que hicimos en el segundo punto alto es el aumento para el hombro. Cuando lleguemos aquí vamos a hacer otra, así es que para cada hombro vamos a estar aumentando 2 puntos. Para la espalda vamos a estar aumentando 2 puntos y para el segundo delantero nada más 1 porque, como notan, no tenemos esquina después de estos 4. Así es que ahí está, así es como vamos a trabajar cada esquina. Otra vez más les muestro, miren, tenemos los siguientes 4 conchitas. Vamos a hacer una conchita en el primer espacio de cadena de la primera conchita y estas conchitas hacemos un punto bajo en realce por frente. Lo mismo en la segunda conchita. Lo mismo en la tercera conchita. Y lo mismo en la cuarta conchita. Ahí está. Ahora tenemos la segunda esquina, retiramos el marcador. Tenemos 2 puntos altos, punto alto número 1, punto alto número 2 y el espacio de cadena. En el primer punto alto vamos a hacer una conchita. Este es el aumento. En el espacio de cadena hacemos un punto B. Regresamos el marcador, marcando el centro de este punto B. Y en el segundo punto alto hacemos una conchita. Y ahí está. Miren, así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Y así como les mostré aquí, es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Así es que así es como van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Así es que continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta, aquí está la última conchita. Para terminar, aquí al final tenemos un punto bajo. Para terminar cada vuelta de aquí en adelante vamos a hacer un medio punto alto. Ahora, al final de esta vuelta número 3, tengo un total de 32 conchitas. Cada uno de los delanteros tienen 5 conchitas. Cada uno de las mangas o de los hombros aquí tiene 6 conchitas. Y para la espalda tenemos un total de 10 conchitas. Así es que se hace un total de 32 conchitas al final de esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Así es que empezando, miren aquí con esta primer conchita, en el espacio de cadena vamos a hacer una conchita. Y ya saben, cada una de las conchitas consiste de 2 puntos altos, cadena, un punto bajo en realce por frente. Aquí tenemos 5 conchitas, así es que tengo una, y la quinta conchita es la que aumentamos aquí en el punto B. Miren, aquí está. Tenemos el espacio de cadena y los 2 puntos altos. En el espacio de cadena hacemos una conchita también.
Y ahí está. Aquí tengo las 5 conchitas para el delantero. 2, 4, 5. Ahora tenemos el punto B. Retiramos ese marcador. En el primer punto alto del punto B, miren, no se vayan a confundir, en este primer punto alto del punto B vamos a hacer la conchita de aumento en esta vuelta. Ahí está. En el espacio de cadena hacemos un punto B. Ponemos el marcador para marcar este punto B. Y en el segundo punto alto de este punto B hacemos una conchita. Y ahí está. Así es como van a trabajar cada esquina para esta vuelta. Hacemos una conchita en el primer punto alto, un punto B en el espacio de cadena y una conchita en el segundo punto alto de este punto B. Ahora tenemos las siguientes 6 conchitas. Para el hombro, lo mismo. En el espacio de cadena hacemos una conchita. Ahí está, miren. Tengo esta es la conchita de aumento. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la siguiente conchita, que fue el aumento que hicimos en la vuelta anterior. Esta es la sexta conchita. Y ahí está. Tengo las 6 conchitas ahora. Tengo el espacio de cadena, retiro el marcador y en el primer punto alto de este punto B hacemos una conchita. En el espacio de cadena del punto B hacemos un punto B. Regresamos el marcador para marcar esta esquina. Y en el segundo punto alto de esta esquina, del punto B, hacemos conchita. Y ahí está. Luego van a trabajar las conchitas, así como se los mostré aquí. Y ahí está. Bueno, continúen así. Terminemos esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 4. Para terminar, aquí siempre, miren, tenemos las 2 cadenas. En la segunda cadena hacemos un medio punto alto. Y así terminó esta cuarta vuelta con un total de 40 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene un total de 6 conchitas. Cada una de las mangas tiene un total de 8 conchitas. Y para la espalda tengo 12 conchitas. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante vamos a repetir la vuelta número 4 y esta vuelta número 5, ya que son diferentes. Miren, para la vuelta número 5, en cada una de las conchitas de la vuelta anterior, en el espacio de cadena, vamos a hacer conchitas. Va a consistir de 2 puntos altos cadena, un punto bajo enredarse por frente. Y así cada una de las conchitas. La diferencia va a estar en las esquinas, ya que no vamos a hacer aumentos, así es que les voy a mostrar. Aquí voy a trabajar estas 6 conchitas para este delantero. Ahí está, tengo las 6 conchitas para este delantero. 2, 4, 6. Ahora tengo el punto B. Voy a retirar el marcador y adentro de este punto B voy a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Ahora vamos a regresar el marcador en el espacio de las 2 cadenas. Ahora vamos a continuar con estas conchitas de la manga, que son 8, y lo mismo, en cada espacio de cadena vamos a hacer conchitas.
Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar y trabajar cada conchita hasta llegar a las siguientes esquinas, donde van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Esta vuelta no vamos a hacer aumentos, nada más vamos a hacer un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en cada uno de los puntos B, que son las esquinas. Si es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de la vuelta número 5. Para terminar aquí en la segunda cadena hacemos un medio punto alto. Y así termino la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo 40 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 6 conchitas. Cada una de las mangas tiene 8 conchitas. Y para la espalda tengo 12 conchitas. En esta vuelta no hemos aumentado. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta sí vamos a aumentar, así es que aquí vamos a trabajar estas conchitas. Seis conchitas. Ahora tengo el punto bajo, 2 cadenas punto bajo. Voy a retirar este marcador. En el primer punto bajo voy a hacer una conchita. En el espacio de cadena voy a hacer un punto B, punto alto, cadena, punto alto. Vamos a regresar el marcador marcando el espacio de cadena de este punto B, y en el segundo punto bajo aquí voy a hacer una conchita. Y ahí está. Así vamos a trabajar cada una de las esquinas. En el primer punto bajo hacemos una conchita, luego hacemos un punto B, una conchita en el segundo punto bajo. Y ahora vamos a continuar y trabajar estas conchitas de igual manera como se los mostré para el delantero. Y cuando lleguen a la siguiente esquina van a hacer lo mismo. Bueno, terminemos esta vuelta número 6, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho aumentos. Tengo un total de 48 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 7 conchitas. Cada una de las mangas tiene 10. Y para la espalda tengo 14 conchitas. Para terminar aquí al final, en la segunda cadena, hacemos un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta no vamos a aumentar, así es que vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta 5. Miren, en cada una de estas conchitas voy a hacer una conchita hasta llegar a la primera esquina. Aquí están las 7 conchitas, 2, 4, 6, 7 para este delantero. Ahora tengo la primera esquina, tengo el punto B. Ya saben, aquí no hacemos aumento en esta vuelta, así es que en el espacio de cadena hacemos un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Regresamos el marcador aquí al espacio de las cadenas y continuamos haciendo conchitas aquí para la manga. Y de igual manera como se los mostré, para el delantero hacemos estas conchitas. Y ahí está. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 7. Estoy al final de la vuelta número 7. En esta vuelta no hemos hecho aumentos y tengo un total de 48 conchitas, que es el mismo número de puntos que tuve en la vuelta número 6. Para terminar aquí al final, en la segunda cadena siempre hacemos un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 8, en esta vuelta vamos a aumentar, así es que hacemos 2 cadenas y aquí voy a trabajar una conchita hasta llegar a la primera esquina.
Aquí está, tengo las 7 conchitas para este delantero, 2, 4, 6, 7. Ahora voy a retirar este marcador de esta esquina y en el primer punto bajo voy a hacer una conchita. En el espacio de las dos cadenas voy a hacer un punto B, punto alto, cadena, punto alto, regreso al marcador y en el segundo punto bajo vamos a hacer una conchita. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas para esta vuelta. En esta vuelta hacemos los aumentos y luego las conchitas que están aquí las van a trabajar como las hice aquí. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 8, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho aumentos. Aquí para terminar, en la segunda cadena, ya saben, hacemos un medio punto alto. Ahora, al final de esta vuelta número 8, tengo un total de 56 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 8 conchitas. Cada una de las mangas tiene 12. Y para la espalda tengo 16. Ahora, para la vuelta número 9, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta no vamos a aumentar, así es que voy a trabajar una conchita en cada una de estas 8 conchitas hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 8 conchitas, 2, 4, 6, 8 para este delantero. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en esta vuelta, como les digo, no vamos a aumentar, así es que en el espacio de cadena de aquí del punto B, hacemos un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, regresamos el marcador y continuamos trabajando estas conchitas para las mangas, de igual manera como se las mostré aquí. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 9, nos vemos al final. Estoy por terminar esta vuelta número 9, aquí al final, en la segunda cadena, ya saben, hacemos un medio punto alto. Y así termino esta vuelta número 9. Al final de esta vuelta tengo un total de 56 conchitas. Tengo 8 conchitas para cada uno de los delanteros. Tengo 12 conchitas para cada una de las mangas y tengo un total de 16 conchitas para la espalda. En esta vuelta no hemos hecho aumentos. Ahora ya el cañazú está terminado para la medida que estoy haciendo. Así como está la sisa, está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Así es que para hacer esto lo vamos a hacer de esta manera. Miren, aquí vamos a trabajar estas 8 conchitas y luego vamos a dividir. Así es que hacemos 2 cadenas. Aquí voy a trabajar estas conchitas de igual manera como se los he mostrado siempre. 2 puntos altos, cadena, un punto bajo, enredarse por frente. Ahí está. Tengo 8 conchitas, 2, 4, 6, 8. Ahora tengo este espacio de cadena. En este espacio de las 2 cadenas de esta primera esquina voy a hacer una conchita. 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Ahora para dividir las mangas voy a hacer 3 cadenas.
Ahora me voy a saltar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conchitas que son para la manga, y en el espacio de cadena de la segunda esquina voy a hacer una conchita. Hacemos 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Y ahí está. Ahora miren, aquí agregué nada más 3 cadenas porque en la siguiente vuelta nada más voy a agregar una conchita aquí en este espacio. Si ustedes quieren agregar más cadenas para agrandar aquí la medida del pecho, lo pueden hacer. Lo que pueden hacer es agregar 5 cadenas o 7 al modo de que tengan 2 o 3 conchitas más en la siguiente vuelta. Eso es lo único. Ahora aquí voy a continuar y trabajar estas 16 conchitas hasta llegar aquí a la tercera esquina, donde vamos a dividir la segunda manga. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas conchitas para la espalda. Tengo un total de 17, incluyendo esta que hicimos aquí en esta esquina. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ahora en esta tercera esquina voy a hacer otra conchita más, al modo de tener 18 conchitas para la espalda. Y ahí está. Ahora, para dividir la segunda manga vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 cadenas, me voy a saltar 2, 4, 6, 8, 10, 12 conchitas, y en la cuarta esquina hacemos una conchita en el espacio de las 2 cadenas. Ahí está. Y así dividimos la segunda manga. Ya saben, si quieren agregar más cadenas aquí lo pueden hacer. Yo nada más agregué 3 porque en la siguiente vuelta voy a agregar nada más una conchita extra. Si quieren agregar 5 cadenas, entonces van a agregar 2 conchitas en la siguiente vuelta. O si quieren agregar 7 para darle aquí a la medida del pecho, lo pueden hacer. Ya en la siguiente vuelta entonces van a agregar 3 conchitas. Ahí ustedes van a ver la medida que les quede mejor. Ahora aquí voy a continuar para este delantero hasta terminar la primera vuelta. Así es que nos vemos aquí al final. Estoy al final de la primera vuelta. Para terminar, en la segunda cadena aquí al final siempre hacemos un medio punto alto. Y así termino esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, al final de esta primera vuelta tengo 36 conchitas. Cada uno de los delanteros tiene 9 conchitas y para la espalda tengo 18. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Aquí voy a trabajar una conchita en cada una de estas 9 conchitas de este delantero. Así es que voy a hacer eso. Nos vemos aquí al final de este delantero para mostrarles cómo vamos a trabajar esta conchita aquí debajo de la manga. Terminé de hacer estas 9 conchitas para este primer delantero. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora tengo estas 3 cadenas. Miren, me voy a saltar la primera cadena y en la segunda cadena, que es la del centro, aquí voy a hacer una conchita. Esta conchita va a ser de 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Ahora me voy a saltar la siguiente cadena y en la primer conchita de la espalda voy a hacer una conchita. Y eso es todo lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga. Nada más vamos a hacer una conchita en la segunda cadena, que es la cadena del centro. Si ustedes tienen más cadenas aquí, como les dije en la vuelta anterior, entonces van a hacer 2 o 3. Ahí va a depender del número de cadenas que ustedes hicieron. Y bueno, van a continuar ahora para la espalda haciendo conchitas, y cuando lleguen aquí debajo de la segunda manga van a hacer lo mismo. En esta segunda cadena van a hacer una conchita y luego trabajar las conchitas del segundo delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Aquí al final, en la segunda cadena, hacemos un medio punto alto para terminar la vuelta. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 38 conchitas. Agregué una conchita debajo de cada manga, así es que se hace 38 conchitas al final de esta vuelta. De aquí en adelante vamos a continuar con estas 38 conchitas para el resto del cuerpecito aquí del suétercito. Así es que para continuar aquí, lo único que vamos a hacer siempre es hacer 2 cadenas al inicio, girar y trabajar una conchita en cada una de estas conchitas, al modo de terminar con 38 conchitas al final de cada vuelta.
Y eso es todo lo que vamos a hacer ahora. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen. Una cosa antes de continuar, esta vuelta número 3 está siendo trabajada al lado revés, así es que este lado aquí va a ser el lado derecho. Tengo un marcador, en realidad no hay un lado revés ni derecho porque el punto es reversible, pero yo voy a hacer este que sea el lado derecho. Así es que una vez más, esta vuelta número 3 está siendo trabajada al lado revés y este va a ser el lado derecho. Por eso tengo un marcador ahí. Así es que continúen, terminemos de hacer aquí el cuerpecito, continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el cuerpecito del suétercito, hice un total de 25 vueltas. Desde aquí hasta aquí son 25 y me está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta número 25. Está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo del suétercito. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, nada más asegúrense de agregar más vueltas. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es, miren, la vuelta número 25 fue trabajada al lado derecho. Este es el lado derecho del suétercito, miren, por eso tengo un marcador. Así que esta vuelta número 26 la vamos a trabajar al lado revés. Y aquí vamos a cambiar de color de hilo. Bueno, yo voy a cambiar a este color rosa. Ahora yo voy a continuar con el mismo gancho, voy a meter el gancho en este último medio punto alto que hice al final de la vuelta número 25. Ahora aquí, miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora en cada uno de estos espacios de cadena vamos a hacer 2 medios puntos altos. 2 en este primer espacio, 2 en el siguiente espacio de cadena de la siguiente conchita, 2 medios puntos altos en la siguiente conchita. Y así en cada uno de los espacios de cadena de cada conchita vamos a hacer 2 medios puntos altos. Continúen así hasta llegar aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 26, donde hemos hecho estos medios puntos altos en el espacio de cadena de cada conchita. Aquí al final, en la segunda cadena, voy a hacer un medio punto alto. Y así termino esta vuelta con un total de 78 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en estos dos que siguen voy a hacer un medio punto alto en realce por frente en el primero y un medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Medio punto alto en realce por frente en el que sigue, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así es como voy a trabajar esta vuelta número 27. Nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás hasta llegar al final. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 27, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar aquí al final, encima de este último punto, vamos a hacer un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 28 vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a repetir lo mismo. Encima de este primer punto hacemos un medio punto alto. Luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este que está aquí está en realce por frente. Así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás y así hasta terminar esta vuelta número 28. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 28, aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora vamos a trabajar este delantero, miren, este es el frente, entonces esta vuelta que vamos a hacer aquí para este delantero la vamos a hacer al lado revés. Así es que vamos a hacer una cadena y en este espacio de este último medio punto alto que hice voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente vuelta otro medio punto alto. Y al final de esta primera vuelta que hicimos aquí de la parte de abajo, un medio punto alto también. Aquí tengo 3. Ahora miren, al final de cada vuelta, aquí de esta parte, vamos a hacer un medio punto alto. Así es que empezando en este primer espacio, miren ahí al final, hacemos un medio punto alto. Al final de la siguiente vuelta,
Aquí tenemos un medio punto alto y las dos cadenas. Así es que en cada espacio vamos a hacer un medio punto alto. Y así vamos a trabajar esta parte. Un medio punto alto al final de cada vuelta aquí del suétercito. Así es que continúen así hasta llegar aquí arriba. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el primer delantero. Tengo 39 medios puntos altos hasta aquí. Miren, esta es la vuelta de cadenas. Ahí hice un medio punto alto. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora vamos a hacer una vuelta aquí de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que empezando encima del primer medio punto alto, hacemos un medio punto alto. Ahora en el punto que sigue, el segundo, hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así vamos a... Y así es como vamos a hacer esta segunda vuelta. Así es que continúen alternándose entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta llegar a la parte de abajo. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la segunda vuelta aquí del lado izquierdo. Miren, aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y este lado ya está terminado. Así es que ahora vamos a hacer lo mismo aquí al lado derecho. Así es que nos vamos a ir de aquí abajo. En esta última vuelta que hicimos para la parte de abajo del suétercito y vamos a hacer la vuelta de medios puntos altos. Empezando encima de este último punto, ahí miren, vamos a jalar una lazada, una cadena y aquí vamos a hacer un medio punto alto en este espacio. Medio punto alto al final de la siguiente vuelta. Y un medio punto alto aquí en la siguiente vuelta. Aquí tengo 3 medios puntos altos porque fueron 3 vueltas en este color rosa. Ahora aquí. Recuerden que hacíamos un medio punto alto al final de cada vuelta. Así es que aquí vamos a hacerlo igual como hicimos al otro lado. Así. Así que continúen así. Nos vemos aquí arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el segundo delantero. Este es el lado derecho. Miren, hasta aquí tengo 39 medios puntos altos. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Y medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Y así hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer el segundo delantero, este es el lado derecho. Aquí al final nada más hice un medio punto alto encima del último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya los delanteros están terminados, como pueden ver, ahí están. Ahora, yo no agregué ningún ojal porque los espacios que quedan en medio entre aquí la vuelta de medios puntos altos, la primera vuelta, miren ahí, son lo suficiente grande para que fácil pasen botones de 12, 13 o hasta 14 milímetros. Al final del video van a ver cuántos botones yo voy a usar. Este suétercito lo pueden hacer para niños y niñas, así es que ahí está, esta parte está terminado. Recuerden que los botones para niñas van a ir a este lado. Estos aquí van a ser los ojales. Para niños es lo contrario. Aquí van a ir los botones y este lado va a ser el de los ojales. Así es que ahora lo que vamos a hacer aquí es el cuello. Nos vamos a ir aquí. Este es el lado derecho. Encima del último punto aquí vamos a jalar una lazada. El cuello lo vamos a hacer así como hicimos los delanteros y la parte de abajo. Voy a jalar una lazada aquí y voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto hacemos un medio punto alto. Ahí está, medio punto alto en la siguiente vuelta. Aquí tengo 2 porque son 2 vueltas. Ahora lo que voy a hacer aquí es un medio punto alto en cada uno de estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta de puntos bajos. Así es que aquí voy a hacer un medio punto alto. Así es que continúen haciendo lo mismo, un medio punto alto en cada punto de cadena hasta llegar al otro lado del cuello.
Nos vemos allí para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda vuelta. Estoy a este otro lado del cuello. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos. Hasta aquí tengo un total de 61 medios puntos altos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien. No pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Ahora yo voy a hacer una vuelta más. Miren, así es como se mira el cuello ya terminado con una sola vuelta. Yo voy a hacer una vuelta más. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es de que el cuello no quede muy apretado. Si ustedes quieren dejarlo así como está bien, no pasa nada. Yo voy a hacer una vuelta más y la voy a hacer haciendo lo mismo que hice aquí, haciendo medios puntos altos en realce por frente y por detrás, pero me voy a asegurar de que cuando haga estos puntos me queden bien sueltos para que el cuello no quede muy apretado. Pueden también usar un ganchillo tantito más grande para que aquí el cuello les quede un poco más suelto estos puntos. Yo lo voy a hacer con el mismo gancho, pero me voy a asegurar de hacerlos bien sueltos. Así es que vamos a hacer una cadena para la segunda vuelta. Encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el segundo, medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, y así voy a continuar. Les repito, asegúrense de que estos puntos estén bien sueltos para que el cuello no quede muy apretado, y si gustan lo pueden dejar así, solamente con una vuelta. Bueno, terminemos de hacer esta segunda vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta aquí del cuello. Aquí al final nada más hice el último medio punto alto. Encima del último punto corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y el cuello está terminado. Y así es como se mira, miren, ahí está. Así es que ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Ya hice este lado. Cuando a ustedes les toque hacer este lado, lo van a hacer exactamente igual. Aquí para hacer la manga, vamos a hacer este lado. Este es el lado izquierdo. Y la primera vuelta la vamos a hacer al lado revés. Miren, del lado revés hacia afuera. Así es que vamos a meter el gancho aquí. Miren, debajo de la manga tenemos estos dos espacios. A este lado también igual. Tenemos estos dos espacios. Me voy a ir al lado izquierdo. Va a quedar este espacio aquí libre para que cuando terminemos, ahí vamos a terminar la vuelta. Así es que vamos a meter el gancho en este primer espacio. Voy a jalar una lazada. Y aquí voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo. Ahí está, tengo una conchita. Ahora voy a hacer otra conchita en el primer espacio de cadena de esta primer conchita de la manga. Recuerden que para la manga hemos dejado 12 conchitas. Aquí vamos a estar agregando 2 conchitas en esta parte de abajo, que es debajo de la manga, más las 12 conchitas, vamos a tener 14 conchitas en esta vuelta. Así es que aquí, miren, en el primer espacio de cadena de la conchita, bien podemos hacer la primer conchita ahí, pero nos va a quedar un espacio ahí. Lo que voy a hacer es esto, miren, voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho en este punto, miren que está aquí, que es donde está esta conchita que dejamos al dividir las mangas. Así es que en ese mismo espacio voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho y luego me voy al primer espacio de cadena de la primer conchita de la manga, y aquí voy a hacer un punto alto donde quito 2 lazadas y cierro estas 3 lazadas. Así voy a cerrar este punto alto que tengo aquí y voy a hacer el primer punto alto de la primer conchita. Y ahora voy a hacer otro punto alto. Ahí está, tengo 2 puntos altos, una cadena, y aquí vamos a comenzar un punto bajo en realce por frente. Y ahí está, miren, tengo la primer conchita que hice en el primer espacio, luego hice este punto alto que lo cerré con el primer punto alto de la primer conchita, y ahora en cada espacio de cadena de cada conchita de la manga vamos a hacer las conchitas así como hacíamos para el cuerpecito. Aquí vamos a estar trabajando en forma circular haciendo la manga. Si es que vamos a estar haciendo una vuelta al derecho y una vuelta al revés para que el punto nos quede bien. Así es que continúen haciendo una conchita en cada una de estas conchitas para la manga. Recuerden que para la manga hay 12. Así es que nos vemos aquí. Este es el último espacio de cadena.
aquí de la última conchita, aquí les voy a mostrar cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer estas 12 conchitas de la manga, más la conchita que hice aquí en el centro de la parte de abajo. Tengo 13 conchitas hasta aquí. Ahora miren, tenemos este espacio entre la última conchita y la primera que hice aquí. Así es que lo que voy a hacer es, miren, en esta esquina que sigue voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho y me voy a ir a este espacio que nos quedan de los 2 que habían aquí en el centro. Así es que en este último espacio voy a hacer un punto alto donde cierro estas 3 lazadas y termino de hacer esta conchita. Así es que hago un punto alto, una cadena, un punto bajo. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta con un total de 14 conchitas. Tenemos 2 para la parte de abajo más las 12 que habíamos dejado de la manga. Ahora, para terminar cada vuelta, nos vamos a ir encima aquí de la segunda cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solamente vamos a girar. Y para empezar cada vuelta, vamos a hacer un punto deslizado en el punto bajo y un punto deslizado en el espacio de cadena. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto bajo en realce por frente. Esta es la primera conchita de la vuelta y ahora nada más vamos a continuar haciendo conchitas en cada uno de los espacios de cadena hasta llegar a la última conchita. Aquí yo voy a disminuir esta conchita porque si continúo con las 14 conchitas, la manga me va a quedar muy ancha, pero si ustedes quieren continuar con las 14 conchitas, entonces no es necesario hacer esa disminución que yo voy a hacer al final de la vuelta. Así es que por el momento vamos a continuar haciendo conchitas hasta llegar a esta última. Estoy al final de la segunda vuelta. Hasta aquí tengo un total de 13 conchitas. Me hace falta una conchita más. Como les había dicho, esta conchita la voy a reducir, así es que lo que voy a hacer es, miren, voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho en el espacio de cadena, voy a jalar lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho y me voy a ir encima aquí en la segunda cadena de la primer conchita y voy a hacer un punto deslizado donde cierro estas 2 lazadas así. Y ahí ya reducí esta conchita. Como les digo, si ustedes quieren continuar con las 14 conchitas, la manga les va a quedar un poquito más ancho, pero también les va a quedar bien. No les va a quedar así como me ha quedado a mí. Yo aquí tengo nada más 13 conchitas. Así es que voy a continuar ahora igual con estas 13 conchitas. Así es que para la vuelta número 3 vamos a girar nada más. Bien pueden girar de esta manera o del frente así, no importa. Porque lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a hacer un punto deslizado en este primer punto bajo, vamos a hacer un punto deslizado y en el espacio de cadena de esta primer conchita otro punto deslizado. Ahora estando aquí vamos a hacer 2 cadenas y hacemos un punto alto, cadena, punto bajo en realce por frente. Y ahora ya saben cómo continuar el punto, solamente haciendo conchitas en cada espacio de cadena hasta terminar y tener 13 conchitas. Así es que continúen, terminemos esta tercera vuelta, nos vemos aquí para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Estoy al final de la tercera vuelta, tengo un total de 13 conchitas, aquí está la última conchita que hice. Para terminar siempre nos vamos a ir aquí, miren, tenemos las 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí termino la vuelta 3, de aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir. Así es que para iniciar cada vuelta nada más giramos y siempre iniciamos con 2 puntos deslizados. El primero va encima del punto bajo y el segundo punto deslizado va en el espacio de cadena. Ahí está, ya estando en el espacio de cadena de la primer conchita, hacemos 2 cadenas, un punto alto, cadena y un punto bajo en realce por frente. Y ahora sí vamos a continuar por el resto de esta vuelta número 4, nada más haciendo conchitas en cada espacio de cadena hasta terminar la vuelta. Y así vamos a repetir la misma vuelta. La única diferencia es que siempre vamos a girar y el resto es lo mismo. Así trabajamos las conchitas. Ahora,
Así vamos a continuar haciendo vueltas y girando hasta tener un total de 24 vueltas para la manga. Yo aquí hice 24 vueltas y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 24 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 24 vueltas aquí para la manga. Miren, aquí la última vuelta que hice fue al lado derecho. Me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Para el puño nada más hice 3 vueltas, una vuelta de medios puntos altos y 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí para iniciar yo voy a usar este color rosa. Nos vamos a ir al primer espacio de cadena de esta primer conchita. Miren, aquí está donde terminé. En esta misma conchita, en el espacio de cadena, voy a jalar una lazada. Esta vuelta la vamos a trabajar al lado derecho. Así es que aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer 2 medios puntos altos en este mismo espacio. Aquí está 1 y aquí están 2. Ahora en cada espacio de cadena de cada conchita hacemos lo mismo, 2 medios puntos altos. Ahí está. Así es que continúen así, nada más haciendo 2 medios puntos altos en cada espacio de cadena hasta terminar esta primera vuelta del puño. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta del puño. Hasta aquí tengo 26 medios puntos altos. Esta es la última conchita. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer una cadena y empezando en este primer medio punto alto vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así vamos a continuar para esta segunda vuelta, nada más alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Ahora al terminar esta segunda vuelta lo mismo, vamos a irnos encima del primer punto, hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y de nuevo repetimos lo mismo para la tercera vuelta. Al final de cada vuelta vamos a tener 26 puntos. Continúen, terminemos estas 2 vueltas, nos vemos al final. Terminé de hacer la última vuelta del puño, la vuelta 3. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya la manguita está terminada y así es como nos ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo cuando vayan a hacer este otro lado. Las 2 mangas están hechas exactamente igual. Y bueno, ahí está. La chaquetita está terminada, está preciosa. Miren, ya le agregué los botoncitos. Yo nada más agregué 5 botones. Estos botones son de 13 milímetros. Ustedes también pueden usar botones de 12, 13 o hasta 14 milímetros. Y bueno, ahí está. Estos botoncitos los compré en Hobby Lobby. Este es el número. Aquí está la chaquetita terminada con el punto gotas de nieve. Ya en el canal tengo la mantita. Muchas de ustedes me pidieron que les hiciera la chaquetita para que haga conjunto. Esta es la mantita, así es que en la caja de información les voy a dejar el link de la mantita. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá del hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. De largo, miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Ahora la sisa desde aquí a aquí está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora basado en esas medidas, esta chaquetita, chambrita o suétercito es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 4 a 5 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video aquí abajo, ahí les voy a dejar
como fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Y bueno, aquí está, la chaquetita está terminada para que haga conjunto con la mantita que ya les mostré. Esta que está aquí en la caja de información también les voy a dejar el link de la mantita. Y miren, y si gustan también pueden agregar una bolsita. Este es nada más, aquí nada más puse 12 puntos y luego hice este punto de puntos B en 3D. Pueden usar cualquier otro punto, pueden usar este mismo punto. No sé, creo que le da un toque muy original y se mira muy bonito. Así es que es una opción ahí para ustedes si quieren hacerlo con bolsitas. Les va a quedar muy bonito. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.